La unicidad. Vamos a hablar de la unicidad o de aquellos que son unitarios. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitado de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Ahora que aprendemos de Pablo, aprendemos a enfrentar la discusión con el razonamiento. Y la única forma es a través de las Escrituras, a través del conocimiento. Y en la exposición correcta de la palabra de Dios, porque nosotros, como cristianos, no podemos discutir el Evangelio por pasiones desenfrenadas o por instintos fanáticos. Muchas veces queremos ganar las discusiones y queremos cambiar a otro discutiendo. Y a veces no ponemos como base las Escrituras, así como Pablo tenía como costumbre y lo hacía por medio de las Escrituras. El Evangelio de Jesucristo. Hoy quiero hablar de la palabra o término unicidad. ¿Qué es unicidad? La unicidad es un concepto que se encuentra en las matemáticas, en la filosofía y en la teología. También es decir, la palabra unicidad se usa para referirse a algo que tiene diferentes funciones, pero sin embargo no pierde su esencia o su naturaleza o su identidad. Es decir, hace muchas funciones, pero es uno solo el que las hace. Ejemplo. Usted, sea esposo, sea empresario, sea cristiano y sea ciudadano. Esto no quiere decir que sean varias personas, sino es una sola persona haciendo muchas funciones. Pero en el ámbito religioso y doctrinal, quienes utilizan la palabra unicidad a referirse a Dios, se están refiriendo a un único Dios que es invisible, pero aunque es único e invisible, se ha manifestado a los hombres en muchas formas. Ahora, terminan diciendo de que Dios es una unicidad y que el único Dios es Jesucristo. Y cuando encontramos en la palabra los términos Padre y el Hijo, dicen de que se refiere a Jesucristo mismo, haciendo diferentes funciones. En eso se basa la unicidad. En que hace varias funciones, pero que es uno el que las hace. Y eso es una torpeza, más no es una identidad. En las matemáticas hay unicidad. Puedo sumar 2 más 5 más 3 igual 10. Y si lo revierto, puedo sumar 3 más 2 más 5 igual 10. Y esto se conoce como el orden de los factores en las matemáticas, que no altera los factores. Hay un solo Dios que es Jesucristo, según enseñan los de la unicidad. Y dicen de que Jesucristo fue Padre cuando fue creador. Cuando dio origen a todas las cosas, era el Padre, y de que siguió siendo el Padre cuando se reveló al pueblo de Israel. En el proceso de la ley lo conocían como Padre. Luego, cuando tuvo que venir en carne a la tierra como hombre perfecto en su plan de redención, y dicen que ese mismo Dios vino a la tierra y se convirtió en Hijo y es el mismo Dios. Y luego se fue, prometió que volvería y llegaría el tiempo de Dios como Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el mismo Dios. Entonces fue Padre cuando optó como creador de todas las cosas, las creó y es Padre de todos y de todos. Fue Hijo cuando tuvo que morir en la cruz del Calvario para redimir al hombre y rescatar el reino. Luego se fue al cielo, prometió volver y volvió como Espíritu Santo en el día de Pentecostés y está con nosotros aquí en la tierra. Y quiere decir de que todos los nombres y títulos que están en la Biblia hablan de Jesucristo. Si es Jehová, es Jesucristo. Si es el Padre, es Jesucristo. Y si es Espíritu Santo, es Jesucristo. Si es el soberano, el inmortal, el sempiterno, dicen que es Jesucristo. El orden de los factores no altera el producto. Y dicen de que cualquier título que se le dé a Jesucristo terminará señalándolo a Jesús como el único Dios. Ahora hablemos de los movimientos, que son unitarios como Pentecostal unitario o Movimiento Misionero Pentecostal unitario, como manejan varias ramas, unos son más cultos y más equilibrados.
Vamos a hablar de la Pentecostal Unida de Colombia. Ellos dicen de que Pentecostés se refiere a que son guiados y direccionados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tiene que ver el término Pentecostés y pentecostal? ¿Será de que tiene que ver con el Espíritu Santo? Y la respuesta es no. Porque de acuerdo a la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 29, eso se cumplió en el día de Pentecostés, en el que los apóstoles estaban reunidos en el aposento alto. O sea, el derramamiento coincidió con el día de Pentecostés. ¿Qué es o era Pentecostés? Era una fiesta judía que la ley requería de los judíos y tenía que ver con las fiestas de las cosechas de las semillas y de los primeros frutos, o sea, de las primicias. El Pentecostés era una fiesta judía. Éxodo capítulo 23, versículo 16, y Éxodo capítulo 34, versículo 22, y el libro de Números capítulo 28, versículo 16, habla acerca de esta celebración de las primicias o de los primeros frutos de las semillas. Por eso, el Pentecostés no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, y por eso nosotros no enseñamos esa doctrina. Es importante que entienda de que es un movimiento cristiano. Ahora hay diferencia entre los unitarios y los trinitarios. Se enfrentan en debates, se ofenden, se molestan, se frustran cuando no ganan una discusión. Entonces la primera defensa de un unitario cuando se enfrenta con un trinitario es de que le muestre dónde en la Biblia dice la palabra Trinidad. O sea, lo adoctrinaron para que en primera medida le diga al trinitario dónde aparece el término la palabra Trinidad, y si le aparece le dice yo le voy a creer. Porque ciertamente como ellos dicen Trinidad no aparece en la Biblia, pero la mala noticia para ellos es de que la palabra unicidad tampoco aparece en la Biblia. O sea, están en igualdad de condiciones. Los trinitarios dicen de que son tres personas diferentes, pero que es un solo Dios. Pero este término no aparece en la Biblia. Los unitarios, igual que los trinitarios, tampoco aparecen en la Biblia. Ahora bien, tanto una parte como la otra llegan a reconocer de que es cierto. Pero el trinitario dice, la palabra o término Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto sí, según ellos, y utilizan lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y dicen, hay más de uno. Y van a Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, y bautizarles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y otros textos, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia. El concepto sí está según ellos. ¿Quiénes? Los trinitarios. Ahora, ¿qué le responde el unitario? Lo mismo. El unitario dice, si la palabra unitario no está en la Biblia, pero el concepto de la unicidad de Dios sí existe, según ellos dicen. Juan capítulo 10, versículo 30, dice, el Padre y yo uno somos. Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y llevará su principado sobre su hombro, su nombre será admirable, príncipe de paz, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Y también van a Juan capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y surge una discusión para convencer a otros, no para Cristo, sino para llenar sus iglesias y para quedar satisfechos de que ganaron una discusión, un enfrentamiento o un debate, pero lo hacen sin argumentos bíblicos. Bueno sería que la Biblia dijera la palabra Trinidad o unicidad, y si fuese así, no habría nada que discutir. Mis amados en el Señor, en el próximo video continuaremos con la segunda parte de la unicidad. Recuerda visitar y suscribirte en mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra. Dios nos bendiga.